De vuelta, son las 11:08 de la mañana. Estás en la sintonía de Torrevieja Radio, escuchando con buen pie. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que nos interesa a todos y a todas. ¿Por qué? Porque no nos interesa solo por ser torrevejenses, sino por ser españoles y prácticamente europeos. Y es que la vivienda es el principal problema que nos atañe al común de la ciudadanía. Todos tenemos familiares, o en nuestro caso, que tenemos problemas para alquilar o ya no te digo para comprar. Es un problema que se le está intentando meter mano desde altas estancias, desde los estados, desde las políticas que hacen los gobiernos, y bueno, algunas ayudan, otras puede que ayuden menos, pero lo que sí que es verdad es que se tendría que hacer todo de una manera más controlada, quizá, para que llegue a las personas que lo necesitan de verdad, ya que el mercantilismo con algunas de las viviendas de VPO es lo que vamos a tratar. Antes lo llamábamos VPO, yo soy una persona de la vieja escuela y me tengo que actualizar y hablar del plan Vive. De eso mismo es de lo que va a venir a hablar nuestra invitada, que la tenemos ya más que preparada en nuestros estudios, la portavoz del Partido Socialista en Torrevieja, la señorita Bárbara Soler. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Que teníamos ganas de tenerla aquí porque es la primera vez que la tengo frente a los micrófonos yo encantada. desde que estoy en Torrevieja Radio. Y no me equivoco en lo que he dicho, que es un problema la vivienda para todos los españoles, principalmente, y que se está intentando poner, en algunos casos, se está intentando poner medidas para ayudar, pero algunas de estas medidas, a juicio del Partido Socialista de Torrevieja, se tendrían que matizar, cuanto menos. Estamos hablando del Plan Vive y del escándalo que ha surgido pues en la cercana ciudad de Alicante, que el PSOE de Torrevieja avisa de que se tendría que hacer las cosas de una manera diferente para que no pase aquí. Cuéntanos cuáles son estas matizaciones o estos puntos sobre las IES Claro. que propone el Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista de Torrevieja lleva hablando del Plan Vive desde que se anunció el Plan Vive. Primero, porque en concreto en Torrevieja, en el sector en el que se van a localizar la mayoría de estas viviendas, que es el sector de La Hoya, ya había una zona destinada para vivienda protegida. Fue una condición que exigió el gobierno local anterior para aprobar ese plan. Por tanto, no es fruto del compromiso del actual equipo de gobierno con el problema de la vivienda, que es básicamente nulo. Eso por una parte. Por otra, el Plan Vive, tal y como está configurado, no combate el problema de la vivienda, sino que nosotros consideramos que incluso lo puede llegar a agravar, y para muestra un botón. La normativa que sacó el Partido Popular, el decreto de 10 de diciembre del 24, para quien lo quiera consultar, que es público, da las claves de esto que digo. En primer lugar, se sube el IPREM, es decir, el límite de renta que una persona puede tener para acceder a una de estas viviendas. Se sube a 6,5 en 14 pagas. Esto quiere decir que pueden optar a estas viviendas personas físicas, no solamente estamos hablando de unidades familiares, que esto hay gente que no lo tiene claro, sino personas físicas que cobran hasta 54.000 euros al año. En algunos casos hasta 66.000, si tienen hijos a cargo, dependencia, etc. Y dirán, porque también he escuchado que fue el Botanic quien subió el IPREM. Bueno, el Botanic lo actualizó en mayo del 23 a 6,5 en 12 mensualidades porque llevaba décadas sin actualizarse. Pero la trampa está en las 14 mensualidades, es decir, lo hemos subido todavía más. De todas formas, luego hablamos del Botanic, sí, si quieres, que sé que hay gente que... en segundo lugar, se elimina la calificación permanente en las VPO de iniciativa privada y se establecen unos plazos máximos en los cuales estas viviendas van a estar protegidas. No se establece mínimo, pero sí se establecen máximos. Estábamos hablando antes de, son 30 años para las viviendas en zona que ya estuviera calificada para VPO, como estas de La Hoya, 20 si se construyen en zona que no estaba calificada para VPO, como serán las de La Manguilla, 15 para los jóvenes. Claro, al pasar esos plazos, como máximo, entrarán en el mercado libre. Hemos visto ya que algunos de los adjudicatarios en Alicante, como por ejemplo los hijos de una directora general y un sobrino, que desde luego pues, es una familia conocida por ser empresaria, no necesitan este tipo de viviendas, ya habían solicitado permiso al Consell para que les permitiera alquilar esas viviendas, porque da la casualidad de que ahora que se las han concedido, pues ya no es su residencia habitual Alicante. Por tanto, para que la gente vea cómo se traduce esto que nosotros veníamos diciendo, se traduce en que no hay plazo mínimo. En cuanto me la adjudican, solicito al Consell que me permita alquilarla o que me permita venderla, pero en cuanto me la adjudican, por tanto, pueden entrar en el mercado libre al día siguiente, claro, y a precio de mercado libre. Ese es el segundo punto. Tercer punto, muy importante, precios no asequibles. O
sea, viviendas de 400.000 euros se han hecho en Alicante, con pista de pádel, con piscina. ¿Para quién son estas viviendas? Pues según el alcalde, para rentas medias, porque ya le dijimos que las viviendas, que exigíamos que las viviendas que se fueran a construir en Torrevieja fueran asequibles, y nos decía que no teníamos ni idea, porque no son viviendas para personas vulnerables, sino para rentas medias. Claro, rentas medias 54.000 euros, lo decíamos el otro día, como él cobra más de 100.000, pensará, por la mitad es una renta media, pero no es así. Igualmente, sí deben ser asequibles, aunque sean para rentas medias, aunque no sean sociales. Es que hay que diferenciar entre vivienda social, que es la VPO pública, de iniciativa pública, que son para personas vulnerables, la VPO de iniciativa privada, que es esta, pero que igualmente debe ser asequible, y luego la de renta libre, que por cierto, los precios están ahí, entre esta que es esta, estas del Plan Vive en algunas zonas están prácticamente a precio de mercado ya. Entonces, claro, el Partido Popular tiene una gran confusión conceptual, como hemos podido ver en la adjudicación de las viviendas en Alicante, sobre quién puede o quién debe optar a estas viviendas. El Partido Socialista de Torrevieja entiende que lo que ha pasado en Alicante, efectivamente, no podemos dejar que pase en Torrevieja. Creo que vamos a tener suerte, porque con el retraso que van a llevar, van a verse obligados a modificar esta normativa por los resultados que ha dado. Pero, desde luego, va a influir que Anticorrupción ha tomado el mando a la hora de investigar estas adjudicaciones, cómo se han producido. Desde luego no son transparentes, no se han seguido unos criterios establecidos previamente. Es que no puede ser que las viviendas se las lleve la concejal de urbanismo, funcionarios, altos cargos del Partido Popular, personas con rentas tan altas. Algo ha pasado y hay que investigar qué es lo que ha sido. Le debo preguntar si sabemos de más casos, aparte de la ciudad de Alicante, donde el Plan Vive o este tipo de viviendas han sido adquiridas por altos cargos de partidos políticos. Pues es que el Plan Vive todavía está en desarrollo. Entonces, por ejemplo, en Torrevieja, que fuimos los primeros en adherirnos, todavía no las tenemos construidas. Tenemos la adjudicación de la licitación, y adjudicada y todo, pero no se han construido aún. Y en Alicante son los que más prisa se han dado. Pero esto que ha pasado en Alicante, con los criterios actuales, si se mantiene este decreto con los criterios actuales, puede pasar en cualquier parte. Eso es lo que nosotros decíamos, que el tema no es solamente investigar la adjudicación, que por supuesto, pero si no variamos los criterios, esto puede volver a pasar, porque estamos diciendo que estas personas, como ha dicho el Consell, pues hemos visto que cumplían los requisitos. Claro, pues cobraban menos de 54.000 o 54.000 como máximo, tenían su residencia habitual. Eso es lo que hay que cambiar, es lo que hay que variar. Vale. Hay que volver al IPREM de 12 pagas, hay que asegurar la protección permanente de estas viviendas, porque es la única forma de asegurar que no van a pasar al mercado libre y que no se va a especular con ellas, porque además es muy grave que las personas que las van a adquirir ahora o las que las están adquiriendo, las van a adquirir, el alcalde nos lo decía en sesión plenaria hace poco, a la mitad de su precio de mercado, usando créditos blandos de la Generalitat y otro tipo de ayudas públicas. Es decir, quien las adquiera las va a adquirir por la mitad de lo que valen, con ayudas públicas sobre suelo público, y luego, pasado el tiempo que tenga que pasar, o no, simplemente solicitando consentimiento al Consell, va a especular con ellas. Y las va a acabar vendiendo al doble, que es a lo que realmente valen, o sea, a su precio de mercado. Van a comprar barato y a vender caro. ¿Y quién las va a comprar? Pues personas con rentas muy altas, que es para lo que las quieren. Hablando de estas rentas, entiendo que los 54.000 euros como máximos anuales es en 14 pagas o en 12. Ahora es en 14, antes eran 12. O sea, claro, vale. Por eso ahora ha subido más todavía. Claro, es por explicarles a nuestros amigos y amigas, porque yo tuve que hacer un cálculo fácil. En la tertulia de la semana pasada del viernes salió, estamos hablando de una renta de más de 3.800 euros brutos al mes. O sea que pues no es el común de los ciudadanos, es cierto. Hubo dos propuestas, más que propuestas, dos ideas al aire sobre el Plan Vive que surgieron de aquí, de nuestros compañeros amigos de la tertulia, que yo le quiero remitir. Una de ellas, de un buen colaborador tertuliano, pues comentó que el problema aquí no es que alguien sea un cargo político o público para acceder a este... Bueno, eso es un problema ético. Ético, exactamente. No es un problema sobre el papel, porque lo que él comentaba es que hay cargos en ayuntamientos pues que sencillamente o no cobran o cobran simplemente por la No es el caso, pero no es el caso. Claro, pero la concejala de urbanismo cobra. En ese caso, ¿habría algún tipo de pega legal? Entiendo que no. Ética ya sería debatible, ¿no? Hombre, ética yo creo que no es debatible. Claro. El hecho de que tú seas la concejal de urbanismo de Alicante
hagas vídeos diciendo que has venido con tu equipo de gobierno a solucionar el problema de la vivienda en Alicante y que vuestro objetivo prioritario es que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la vivienda, y 2 meses después te adjudicas tú una vivienda, me parece que es tener la cara como el cemento. En ese caso sí. Mira, perdone, señora Soler, es que no me hemos... ha presentado. Claro, no le he dicho que está en silencio porque está pendiente Gertrude de las redes sociales, puesto que este tema nos afecta a todos. Algunas personas quizá quieran colaborar, así que Pues sí, tengo una pregunta, pero ¿cuántas viviendas construyó Chimo en 8 años? Bueno, ese es el tema al que íbamos a ir. Voy a responder. Pues ahí tenemos una pregunta en directo de un oyente o una oyente. En este caso me ha llegado vía WhatsApp. Perfecto. Pues la gente quiere, como ve, la gente está muy interesada en este tema. Sí, no, y yo lo entiendo. Además, es muy común que haya personas que nieguen la evidencia más absoluta remitiéndose a otros hechos, ¿no? Porque yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que esto es una sinvergonzonería. En el caso de Alicante, yo quiero puntualizarle que hablaba de éticamente puede ser debatible si un concejal o concejala no tiene los ingresos y como ciudadano pueda acceder. En el otro caso no voy a debatir nada, por supuesto. Claro, o sea, es increíble. ¿Cuántas viviendas construyó el Botanic? Pues mire, el Botanic construyó muy pocas viviendas. De hecho, dejó promociones listas con fondos europeos que creo que el Consell ha acabado perdiendo porque esas no las ha usado. Ha optado por el Plan Vive. De todas maneras, lo que sí hizo muy bien el Botanic, que tenía que haber construido más, y yo ahí siempre estoy de acuerdo, pero no soy partidaria de poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, la construcción no es lo único que va a solucionar el problema de la vivienda. Lo que sí hizo muy bien el Botanic es movilizar vivienda vacía. Porque no siempre hace falta construir. Aquí en Torrevieja tenemos el mejor ejemplo. Tenemos muchísima vivienda vacía y no tenemos suelo. Entonces, ¿la opción es construir en lo poco que nos queda de suelo viviendas de 400.000 euros con pistas de pádel? Yo creo que no. La opción lógica también es usar como... hay un decreto que todavía no ha sido... Bueno, sigue vigente. El Consell en principio no se lo ha cargado, el de tanteo y retracto, que es lo que usaba el Botanic, para hacerse con edificios enteros y destinarlos a vivienda social, los rehabilitaba y los ponía bien en alquiler social, bien los vendía y esta vivienda era protegida. Sí. Eso sí se hizo muy bien y creo que se debería mantener. Aparte de construir, aparte del Plan Vive, esto es complementario. Y en ciudades, digo, como Torrevieja, en las cuales tenemos muchísima vivienda vacía, movilizar es una solución muy práctica y evita que toda la vivienda protegida se localice en un mismo sitio, ¿no? Porque podemos tener vivienda protegida en este edificio del centro, en el Acequión, en donde pille. En realidad no... luego no tenemos tampoco ese hándicap de decir toda esta vivienda protegida está en este sitio. No es así. La disgregamos y creo que es una muy buena opción también. Sí, porque muchas voces quizá un poco más críticas por otros temas creen que se puede llegar a crear los llamados guetos al hacerlo. Exacto. Entonces esto se podría solventar de esta manera. Exactamente. Esta de hecho era una de las propuestas que el Partido Socialista llevó en la moción que presentamos hace unos meses, cuando el Ayuntamiento dijo que quería deshacerse del parque público de vivienda, porque recordemos que en el Plan Vive, a cambio de ceder el suelo público, el Ayuntamiento recibía X viviendas que iban a ser municipales. Pues el Ayuntamiento dijo que de eso nada, que las va a vender porque no quiere parque municipal de viviendas. Que sería la única manera de mantener un parque estable, que siempre estuviera protegido, ya que el resto de viviendas sabemos que se van a desproteger de acuerdo con el Plan Vive, con la normativa. El Ayuntamiento dijo que quería renunciar y además dijo, ahora creo que ha recogido un poco de cable, porque ahí el Partido Socialista les dijo que estaban haciendo cosas que no podían hacer, como decir que iban a ingresar 17 millones en el presupuesto a cambio del suelo de las viviendas, que luego han ingresado los 17 millones ficticios, pero el suelo de la vivienda ya han dicho que no podían hacer esa operación que ellos pretendían. Pero el caso, a lo que vengo a decir, el Ayuntamiento de Torrevieja no quiere el parque público de vivienda, se va a deshacer de ello, pero por lo menos sí que se podía en esas viviendas establecer una cláusula de protección, es decir, yo la vendo, pero si la dejo protegida, porque en principio es municipal, soy yo quien la vende y la vende con las condiciones que yo quiera, si la dejo protegida para que el que venga también la compre a un precio asequible, claro, por lo menos aseguro que no se va a hacer negocio con una vivienda que ha sido construida sobre suelo público y con ayudas públicas. Ese es el segundo de los temas que salió aquí en la tertulia el pasado viernes, y es que evidentemente una vivienda que se compra hoy a precio X, se supone que es asequible, pasado X tiempo, puede ser que la persona que la ha adquirido tenga el derecho de venderla
pero a precio de mercado es más, bueno, es mercantilismo puro y duro. Absolutamente. Lo que pasa que también hablábamos de que entramos en el mundo inmobiliario que precisamente por su ética no brilla. Entonces, habría que estar legislando y regulando. Luego están las voces que reclaman que no se puede desde el Estado controlar. En fin, por llamarlo de alguna forma, es una patata muy caliente la que tenemos con la vivienda. Es una competencia autonómica. Sí. El Estado sí que ha sacado la Ley Estatal de Vivienda, que además también nosotros recogíamos algunas de esas propuestas para poder aplicar aquí, como la declaración de zonas tensionadas, en las zonas donde el alquiler haya subido más de un tanto por ciento, que esto es que ha sido una auténtica barbaridad lo que ha subido en Torrevieja, tanto el alquiler como la venta, para que en esas zonas, declaradas como zonas tensionadas, no se pudiese alquilar por más de X. Y claro, hay gente que se echa las manos a la cabeza, y yo lo entiendo, porque dicen, ¿van a intervenir en el mercado? Pues sí. ¿Y sabe por qué? Porque para nosotros es más importante que nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos tengan acceso a una vivienda que una persona que tenga 10 casas pueda cobrar lo que le dé la gana por ellas. Pues me parece muy bien que usted tenga las 10 casas y las puede seguir teniendo, pero las va a alquilar en esta zona tensionada como máximo a esto. Porque la vivienda es esencial. Es un derecho, de hecho, de la Constitución. Esencial, exacto. Sí, sí. Que Bueno, además... eso también lo discuten, ¿no? Que si está en el capítulo... Pero bueno, en cualquier caso, hay gente que parece que entiende más razonable que no se intervenga en el mercado y que haya gente viviendo en la calle. Para nosotros, la prioridad es la contraria. Yo le quería hacer eco, que supongo que lo sabrá, evidentemente. Desde otro grupo municipal se ha hablado y se ha pedido, se ha llevado a moción a pleno, el crear un banco, digamos, de viviendas para alquiler, con unos límites porque el alquiler también es uno de los problemas. La vivienda, a la hora de comprarla, se ha disparado muchísimo por diversas razones, pero el alquiler igual. El alquiler está estratosférico, de manera que pues es la única forma casi que te queda es compartir. O yo recuerdo que hay precios ahora mismo de habitaciones en Torrevieja que valen lo que un piso valía hace no muchos años. Pues hay otros grupos municipales que han hablado de crear una base de viviendas de alquiler asequibles. Esto al PSOE, ¿qué le puede parecer? Nosotros votamos a favor. De hecho, venimos hablando de vivienda desde el principio de este mandato, con menos éxito que otros grupos, porque al Partido Popular todo lo que propone el Partido Socialista le parece siempre fatal. El resto de grupos estupendo. Y nosotros sí votamos a favor de las propuestas del Partido Popular, pero en materia de vivienda sabemos que será imposible, porque evidentemente sus intereses son contrapuestos. Sí. Nosotros votamos a favor de esta propuesta y lo que dijimos fue que era lo mismo que nosotros estábamos diciendo, de materializar con viviendas que ya tenemos la licitación hecha y que se van a construir. O sea, es que no hacía falta construir otras nuevas. Claro. Oiga, tenemos estas, vamos a tener un parque municipal de vivienda, hágalo ya. No necesita irse a construir otras en otro suelo que sabemos que escasea. Nosotros propusimos eso, propusimos mantener íntegramente los derechos municipales sobre ese 15% de las viviendas que iba a ser parque municipal, declarar que las viviendas en suelo público sean de protección permanente con cláusulas de inalienabilidad y control social, es decir, que se puedan transmitir, como decíamos, pero con una serie de requisitos y a precios asequibles. Impulsar la creación de la empresa municipal de vivienda. Esto es muy curioso porque lo anunció el señor Paredes, el concejal señor Paredes, y parece que iba a ser algo estupendo. Unos meses después, cuando decidieron deshacerse del parque municipal, nosotros les dijimos que qué pasaba con este expediente que habían impulsado y nos dijeron que era una absoluta tontería, y ahora parece que lo van a retomar. Entonces no sabemos muy bien si les parece bien o si les parece mal, o si depende de si van saltando escándalos o cosas que no pueden tapar. Y por último, instábamos al Consell a rechazar cualquier descalificación anticipada, porque claro, si hay que esperar 30 años todavía, pero es que si mañana me adjudican una vivienda y resulta que yo pido permiso y me dan permiso para alquilarla y la alquilo a precio de mercado cuando la he comprado a la mitad, o para venderla incluso, es que no tiene ningún sentido. O sea, estos criterios establecidos en este decreto se tienen que revisar sí o sí, porque el problema no es que haya habido un chanchullo, que es lo que la gente piensa, que probablemente también lo ha habido en las adjudicaciones, eso ya lo verá Anticorrupción. El problema es que la normativa que rige la adjudicación de estas viviendas permite que pasen estas cosas. ¿Y cree que se llegará a modificar el decreto? Yo creo que no van a tener más remedio. Claro. Porque este escándalo les ha estallado en la cara. Nosotros lo veníamos denunciando mucho tiempo. Ya. Estos criterios van a dar lugar a estas cosas.
pero hasta que no se ha traducido y se ha visto en la realidad, los ciudadanos no han percibido lo que estábamos diciendo. Claro, y ahora ya está claro. Hasta que no ha saltado un caso. Lo que pasa que también O 100. O 100, pero también le voy a comentar, señora Soler, que es que parece muchas veces que los españoles estamos ya curados de espanto. Da igual que salga fotos de dirigentes con narcotraficantes, da igual que se hable de prostitución a cargo de familiares de un gobernante. A unos les da más igual que a otros también. Pero la ciudadanía parece que nos hemos anestesiado con tanto caso de corrupción. En este caso me alegro de lo que me está diciendo, que este caso en concreto parece han saltado todas las alarmas, ¿no? Entonces, yo creo que van a tener que modificar ese decreto. Yo creo que van a tener que modificarlo. Lo que pasa es que habrá que ver en qué términos y cómo, porque claro, ya todas las adjudicaciones se han hecho con unos criterios X, las promotoras han optado con unos criterios X, entonces habrá que ver cómo se hace, pero... Yo te quería preguntar, Gertrude, si podemos usar la famosa frase de arden las redes en este momento. Bueno, estoy pendiente. Me imagino que están todas las personas ahí viendo, de momento escuchando muy atentamente. Muy atentamente, luego comentarán, pero en directo solamente me ha llegado ese WhatsApp. Estamos hablando... ha comentado, ha respondido, Bárbara Soler. Estamos hablando con Bárbara Soler, portavoz del PSOE en Torrevieja, y yo no me resisto a hablar de muchas otras cosas, si me lo permite, por supuesto. Y el tiempo nos lo permite, que tenemos unos minutos, y es que justamente lo que le decía de la ciudadanía, yo como ciudadano de a pie, que estamos más que anestesiados, hastiados. Estamos hastiados de la bronca política. En opinión de mucha gente, a la cual yo me sumo, la bronca política no viene solo de un lado, viene de todos, al fin y al cabo. En este momento, en lo local, en Torrevieja, estamos de acuerdo en que la vivienda se tiene que meterle mano, por llamarle, por hablar mal y pronto. Y eso lleva a que partidos como tan diametralmente opuestos a veces, como es el PSOE, y lo puede ser Vox, opinen lo mismo sobre un tema que afecte a los ciudadanos, que es para lo que se supone que están todos trabajando. Entonces, a nivel más estatal, y es una pregunta un poco al viento, ¿cree que tiene España solución o vamos a seguir en esta deriva completa de y tú más y bronca todos los días, donde lo que nos hace es perder la fe en la política estatal? ¿Cree que tiene un poco, esta deriva tiene solución? Y en todo caso, ¿cuál sería? Bueno, evidentemente yo no tengo la solución, pero sí creo que viene de la mano de que los medios, porque al final todo esto se traduce en que los medios a veces desinforman. Hay medios que desinforman más que informan. Y mientras los ciudadanos sigan percibiendo esos titulares, sobre todo, y esto está demostrado, se han hecho estudios, nos quedamos con el titular negativo. Los titulares positivos no nos llaman la atención. Nos quedamos con el titular negativo. Por eso hay tanto clickbait. Sí. Y el problema es ese, que cuando la desinformación se expande también la indignación. Y el Congreso viene a ser un reflejo de la sociedad. Esto no pasa solo en el Congreso y los ciudadanos se hastían de cómo se están portando en el Congreso. El Congreso es donde se materializa ese descontento y ese enfrentamiento que existe entre la propia población, de unos desinformando y otros intentando informar. Ese es mi criterio, por supuesto. Y también hay que tener en cuenta quién ataca y quién se defiende, porque ya está bien también de callar. Yo, desde luego, intento llegar a todos los acuerdos que puedo con los partidos que se presten a ello, siempre que sea en beneficio de nuestros ciudadanos, porque además a mí me gusta mucho el municipalismo y creo que esto está bastante alejado de otro tipo de política que se hace en otras esferas, ¿no? El municipalismo es otra cosa. Y me gustaría que el Partido Popular también fuera capaz de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, que es el segundo partido más votado, y nosotros sí lo hacemos con ellos. En esto le doy la razón, y aquí se nombra, lo decimos siempre que podemos, que la política estatal debería de mirar muchas veces a lo local. Torrevieja es lo que nos atañe a nosotros, pero sabemos que muchos otros municipios dan mucho ejemplo de esto. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque creo que esa desinformación de los medios a veces nos hace vernos peor de lo que estamos. Yo no digo que España esté bien, que también es una frase que se hizo muy famosa en su día, pero es cierto que a veces estamos equivocándonos con el punto de vista. Le pongo un ejemplo. En la radio nacional, la radio nacional de Inglaterra, si no recuerdo mal, es la BBC, se hizo un documental hace poco, un reportaje extenso, y ponía a España en algunos aspectos económicos, no voy a decir en general, en algunos aspectos económicos, como un país a tener en cuenta y como ejemplo.
Si tú aquí a algún ciudadano español le dices que nuestro gobierno está haciendo algunas cosas bien, y repito, algunas puntuales, etcétera, en lo económico, lo más probable es que nos sangren los oídos de oír algo así, porque aquí dentro no se manda ese mensaje. Es verdad. Y no digo que se deba mandar, lo que digo es que se debería de equilibrar un poco. Entonces, en esto no sé qué punto tienen los medios de comunicación o en este Bueno, caso los medios de políticos. comunicación, he dicho medios de comunicación, pero no quiero evidentemente atacar a todos los medios de comunicación. Sencillamente hay medios que dependen de subvenciones que les dan X partidos gobernando en X comunidades, o que pertenecen a personas que están vinculadas con X partidos, con X voy a decir con el Partido Popular o con Vox, porque tampoco, en fin. Y claro, pues estos partidos a veces están interesados en que el enfrentamiento siga presente y en que la desinformación sea lo que prevalece. Claro. Fuera de España no es así. La percepción que tienen en Europa de España Sí. es de un país pionero a nivel económico, y los datos nos avalan. O sea, es que los datos no se pueden rebatir. Pero para eso los ciudadanos también tienen que tener la voluntad de escucharlos. Bueno, permítame que lo dude en el momento en que hay gente que dice que la Tierra es plana. Pero Bueno. a partir de ese punto ya te lo rebaten todo. Pero es verdad que somos un país, porque yo soy español, no de nacimiento, pero soy español. Y soy muy patriota, pero para mí el patriotismo es decir, estoy orgulloso de que mi país sea de los pocos países del mundo pues que le plante cara a Estados Unidos en este preciso momento. Exactamente. A mí me parece muy patriota eso. Y que reconozca a Palestina y y cosas que no ha hecho ningún otro país. Pero es cierto que eso menos los primeros. dentro en España no sé, la bronca es continua, porque parece que lo que más prevalece, me va a permitir que hable pues a lo mejor en boca de mucha gente, lo que prevalece no es nuestro bien común, sino ocupar ese sillón que tiene ese señor o esa señora y que quiero yo ocupar. Ya ve que me emociono con este tema. No, y tiene toda la razón. Es que tiene toda la razón, porque además hay mucha gente que está muy, muy preocupada por el tema de los ocupas, que es verdad que lo tenemos continuamente presente, pero luego estos ocupas de alto standing que tenemos ocupando casas de 400.000 euros de VPO, parece que esto va a pasar sin pena ni gloria. Bueno, esperemos que Entonces, esas cosas tienen que decirse, tienen que Claro. denunciarse, y hay que proponer alternativas, que es siempre lo que hay que hacer cuando uno critica algo, ¿no? Sí. Que nosotros tratamos de hacerlo. Claro, esperemos que no, como le digo, que que se legisle bien este plan Vive, para que primero no vuelva a pasar lo de Alicante, menos en Torrevieja, y segundo, pues que se pongan los dimes y diretes para que nadie pueda mercantilizar con algo que es... De todos. Es de todos, exactamente. ¿El PSOE de Torrevieja, señora Soler, tiene alguna otra propuesta? Yo me imagino que no me lo va a contar, pero yo estoy obligado a preguntarle alguna idea como para, por ejemplo, sacar el parque que tenemos de viviendas desocupadísimas que muchas veces no se sabe a lo mejor ni siquiera quién son los propietarios, habría que hacer un trabajo. ¿Hay alguna propuesta en la mesa o algo real que se pueda hablar para que eso salga a flote y ayude a los torrevejenses? Claro, este decreto que le comentaba de tanto y retracto sigue vigente, pero claro, esto es una competencia autonómica. Ya. Los ayuntamientos, por su parte, lo que pueden hacer, porque esto sí depende de los ayuntamientos, es declarar zonas tensionadas y acogerse a las medidas que nos permite la ley de vivienda. Pero el Ayuntamiento de Torrevieja, todos los ayuntamientos del Partido Popular y las comunidades del Partido Popular se niegan a hacer esto. Por tanto, sí hay mecanismos que se pueden poner en marcha y que nosotros desde luego los pondríamos, lo digo tajantemente, Sí. pero el gobierno del Partido Popular se niega a que esto pueda ocurrir en Torrevieja o en cualquier municipio que gobiernen. Claro. Cualquier cosa que nos beneficie al común de los ciudadanos, a nosotros nos va a parecer genial. Ya lo hemos dicho más de una vez, no miramos los colores, miramos los resultados, Por porque supuesto. evidentemente tenemos muchísimos temas de los que nos gustaría tratar, y hay veces pues que uno pone la tele, la radio, y no tenemos más remedio que hablar de la actualidad. Y la actualidad, algunas veces, mi compañera Gertrude y yo, que está ahora atenta de las redes, hay veces pues que nos ponemos un poco, nos enfadamos, porque sabemos que hay temas que deberíamos de tratar porque son importantes, pero la actualidad se ve manchada por temas, no digo que no sean importantes, pero por ejemplo, no se puede llevar a juicio sencillamente un titular, y se está haciendo en España.
Se está enjuiciando, no sé si enjuiciando, pero sí llevando Sí, se están iniciando procedimientos en base a publicaciones periodísticas. Es a lo que sí, venía. sí. Sobre titulares de medios de comunicación, que para eso estamos, para informar. Pero en algunos momentos dices, ¿de dónde viene, de dónde está la raíz de este problema? Claro, y además si yo tengo un medio y publico un titular que sé que es falso, pero lo hago solamente con el objetivo de poder iniciar un procedimiento con ese titular, eso también está pasando. O sea, es que estas cosas son de las que no se habla porque hay gente que está centrada en avanzar y en gobernar y en progresar, pero si tenemos que estar continuamente mirando atrás para desmentir bulos y para pelear, no se puede avanzar. Claro. Eso es lo que los ciudadanos también tienen que entender. Es un problema lo de los bulos. Yo sí le voy a decir que la oposición, que es la situación en la que se encuentra el Partido Socialista de Torrevieja, muchas veces es difícil hacer oposición cuando, me refiero, si estamos de acuerdo en algo que sea bueno para el pueblo de Torrevieja en este caso, se tiene que reconocer y punto, por mucho que sea de otro color político. Totalmente. Vale, esto se está haciendo en Torrevieja porque vemos que a nivel estatal está un poquito... Nosotros estamos cooperando y, de hecho, votamos a favor de todas las propuestas del Partido Popular que consideramos que tienen sentido en nuestro municipio, bien. De las de Vox, de las de nuestro compañero de Sueña Torrevieja. Lo hemos hecho siempre, porque bien. Ese es nuestro modo de proceder. Sin embargo, no hemos visto ni una sola propuesta en los casi 3 años que llevamos ya de mandato que el Partido Popular haya votado a favor del Partido Socialista. Y muchas de ellas ni siquiera tienen color político. O sea, yo recuerdo una de las primeras que era poder regular el uso de los patinetes, porque se usaban muchísimo para ir a las escuelas. De hecho, presentamos un vídeo en el que es que se veían cientos en todos los institutos y claro, si quitamos, porque esa es otra, si los autobuses se están restringiendo cada vez más por parte de la Generalitat, al final, ¿cómo acuden los alumnos cuyos padres ya están trabajando, cómo acuden a los centros? En patín, pero no tienen ni idea de señalización ni vertical ni horizontal, y nosotros proponíamos que, igual que se hace con los niños que se llevan al parque móvil y demás, pues que en estas horas que se cuadran con diferentes conferencias y tal, la policía pudiera ir a dar unas lecciones de educación vial para que supieran cómo se maneja, para que supieran por dónde tienen que circular para ir. Nos dijeron que no, y unos meses después sacaron un tríptico que se ve que con eso pusieron el tic y han cumplido. En este momento los patines por fin están regulados, necesitan un seguro, necesitan una pegatina, especie de matrícula. Tenemos que ir terminando, pero no me resisto a preguntarle, estamos a martes, tenemos pleno el próximo lunes. Sí. ¿Algo que contarnos del próximo pleno que pueda llevar el Partido Socialista? Bueno, nosotros llevamos una moción, como siempre. El Partido Popular esta vez no lleva moción porque se ve que no se le ha ocurrido nada que pueda hacer por la ciudad de Torrevieja o nada que poder echar en cara al Gobierno de España, que es para lo que usa las mociones únicamente. Aunque algunas las ha presentado ya 2 y 3 veces. Podía haber repetido, en este caso no lo ha hecho. Nosotros llevamos una propuesta para defender el modelo de financiación autonómica porque consideramos que es muy beneficioso para la Comunidad Valenciana. Explicaremos el porqué. Y luego pues hay otras 2 propuestas que en principio votaremos a favor. Propuestas que no... Propuestas de los otros 2 partidos. De los otros 2 partidos. No del Partido Popular, que pues ha tenido a bien no presentar ninguna. Pues yo, Gertrude, no sé si tenemos algún comentario. De momento nada, hemos querido de la entrevista, luego se comentará seguro. Hemos querido tener las redes abiertas de alguna forma para que, bueno, pues porque la transparencia creo que es uno de los problemas que debemos de ir solucionando tanto ciudadanía como, en este caso, dirigentes políticos. Bárbara Oserel, portavoz del PSOE, le agradecemos muy mucho que haya venido a los micrófonos de Torrevieja Radio y, en mi caso, de conocerla personalmente. Y cuando quiera, aquí tiene nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por darme voz. Gracias.